El día de hoy vamos a platicar de un juegazazazo, Joe y Mac para PlayStation 5. Es una chulada de juego, las animaciones están hechas a mano y parece que estás jugando una caricatura. Joe y Mac Caveman Ninja es el perfecto remake del Joe y Mac de los 90s. La primera vez que mi hermano y yo jugamos Joe y Mac fue en nuestra niñez. Lo jugamos de hecho en el Family. Mi carnal y yo pasamos horas de diversión gracias a este juegazo, y cuando supimos que iba a salir un remake para el PlayStation 5 no dudamos en comprarlo, ni siquiera nos esperamos a que bajara de precio. La versión T-Rex del PlayStation 5 está bien chida porque incluye stickers, una tarjeta japonesa coleccionable y hasta un llavero. Este juegazo salió en noviembre del 2022 y el remake es fiel a la versión original de 1991. Está desarrollado por Mr. Nuts Studio y moderniza el juego original con gráficos rediseñados en HD. La historia es la misma. Todo se trata de los cavernícolas Joe, el que tiene los pelos verdes, y Mac, el de los pelos azules. Estos dos amigos tienen que rescatar a las mujeres de su aldea que fueron secuestradas por una tribu rival de cavernícolas, y para lograr salvar a las bebas deberán de enfrentar a dinosaurios, plantas carnívoras, cavernícolas peludos y hediondos y otros enemigos muy coloridos y divertidos. Esta versión incluye dos modos de juego principales: el modo arcade, que es una recreación fiel del juego original, y el extended mode, que es una versión ampliada con niveles adicionales para una experiencia más larga. También hay otros modos adicionales como el Boss Rush, que consiste en derrotar a todos los jefes de Joe y Mac, y este modo también añade un elemento extra muy entretenido. La música es genial, es de lo mejor y mantiene el espíritu original del primer Joe y Mac. Joe y Mac es un juego de plataforma en 2D con desplazamiento lateral, donde nuestros amigos cavernícolas usan armas prehistóricas como los boomerangs, huesos, fuego, ruedas de piedra y hachas de piedra. Cada vez que matas a un enemigo también te dan comida, y tienes que asegurarte que tus cavernícolas estén bien comidos, porque se pueden morir de hambre si dejan de comer. Este detalle de mantenerlos siempre con la panza llena le añade un toque especial y sube la dificultad del juego. Recuerda, Joe y Mac siempre tienen que estar alimentados o se te pueden morir de hambre. La dificultad de Joe y Mac es desafiante, y si le subes al máximo nivel de dificultad, el nivel simplemente es injusto y frustrante. Para que no juzgues a este juego, no creas que es un juego fácil solamente porque se ve amigable. Lo peor es que no incluye una función de guardar el juego, lo que implica reiniciar desde el inicio si te llegan a matar todas las vidas. Así que si no has jugado Joe y Mac, debes de saber que este juego es muy desafiante, al igual que entretenido y divertido. Es un juego de mucha concentración y pulso, y eso es parte de su encanto. Puedes jugar este juego en solitario, pero yo te recomiendo que lo juegues con un amigo en el modo cooperativo. Jugarlo en solitario está chido y es bueno, pero cuando lo juegas con un amigo es divertidísimo, es otro nivel y es más fácil de pasarlo, ya que mientras uno se encarga de los enemigos secundarios, el otro puede hacer pedazos a los jefes finales. También cuando uno de los dos tenga menos vida, el otro cavernícola puede cuidar al que tenga menos vida para así aguantar hasta el final del nivel, derrotar al jefe y recargar la vida del que estaba en desventaja. Jugar de a dos Joe y Mac es lo más recomendable, por eso el juego se llama Joe y Mac y no solamente Joe el cavernícola, así que si le quieres sacar provecho, invita a un amigo a jugarlo o juégalo con tu hermano. No te vas a arrepentir, este juego es una chulada y la diversión está garantizada. Joe y Mac también lo puedes disfrutar en Nintendo Switch y en PlayStation 4. Existe también una versión para PC, pero esa no la he jugado y no me llama mucho la atención. Existe una versión de Super Nintendo que también es muy buena y en su tiempo fue elogiada por su mapa de selección de niveles y por sus etapas de bonificación. Y antes de continuar con el análisis de Joe y Mac y antes de que te enseñe cómo pasarlo en su versión arcade, quiero pedirte que te suscribas a Richimanía si eres de los que acaban de llegar. Si no estás suscrito, este es el momento. Suscríbete a Richimanía, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido y te vuelvas un experto en Joe y Mac al terminar de ver este video.
Los jefes finales son lo mejor de Joe y Mac. Me gustan mucho los dinosaurios caricaturizados. Cada vez que derrotas a algún dinosaurio y rescatas a una de las bebas, te dan un beso y continúas con el siguiente. Vale la pena rescatar a todas las bebas, menos a la gorda, quien al final, si no sabes elegir, te puede salir con una sorpresa desagradable, pero no te voy a spoilear el final. Joe y Mac para PlayStation 5 es un remake sólido que combina nostalgia con mejoras modernas, ideal para los jugadores fans del original como nosotros, pero también es ideal para los gamers que disfrutan de los juegos de plataformas en general, ya que aquí encontrarás mucha diversión y un gran reto en los niveles más difíciles. Te reto a que juegues el modo de pelear contra todos los jefes. Este modo es solamente para un jugador, donde Joe o Mac se enfrentará a todos los jefes del juego y se escogen al azar. También al azar te darán una de las armas clásicas, lo que añade dificultad, porque por ejemplo no todas las armas funcionan igual. He pasado Joe y Mac en varios niveles, menos en el más difícil. No he podido pasarlo en el máximo nivel de dificultad. Necesitaría que mi hermano me ayudara. Por eso te digo que lo recomendable es pasarlo con un amigo. El primer nivel es fiel a la versión de Nintendo. Es el nivel más fácil, donde te acostumbras a los movimientos de tu cavernícola. Aquí está la función de doble salto, que lo ejecutas haciendo el DualSense hacia arriba más el botón de salto. Dominar el doble salto es esencial para ser un maestro de Joe y Mac. También en el primer nivel deberás de acostumbrarte a comer rápido para que no te mueras de hambre, así que aquí estás peleándote con los cavernícolas, con dinosaurios y con tu propio estómago. En el primer nivel te enfrentarás al tiranosaurio Rex y este jefe es el más fácil de enfrentar. Para derrotarlo tienes que aplicar el doble salto y golpearle la cabeza con tu hacha de piedra. Si lo juegas con un compañero, el compañero que se encargue entonces de destruir las piedras que lanza el dino de su boca, y que el otro cavernícola se encargue de golpearle la cabeza. En el nivel 2 obviamente se va sintiendo un poco más la dificultad, ya que los géiseres añaden más dificultad a las plataformas. Este es el nivel donde necesitarás sí o sí dominar el doble salto para poder sobrevivir. El segundo jefe es una planta carnívora que parece más una lechuga con colmillos. Para derrotar más fácilmente a esta lechuga puedes usar los clones del cavernícola, y mientras Joe ataca a las lechuguitas que la planta te manda, Mac le puede pegar en la cara con el poder de los clones fantasma. Esta es la manera más fácil de derrotar a esta lechugota con colmillos. Después de la lechuga pasamos al nivel 3. En este nivel tienes que avanzar hacia arriba, saltando las piedras y los cavernícolas que tratarán de lastimarte. Tienes que ser muy rápido para poder avanzar y llegar hasta arriba. Como puedes ver, el doble salto aquí es esencial. Este nivel es de pura habilidad, y si te gustan los juegos de plataformas podrás apreciar este nivel como lo que es, una chulada. Aquí encontrarás al pterodáctilo. Este es el tercer jefe, y para destruir de manera más fácil al pterodáctilo usa el clon fantasma o el hacha de piedra. El fuego no le hace nada y la rueda no es nada práctica, como tampoco lo es el boomerang. Espera a que el pterodáctilo vuele bajo para atacarlo ferozmente con tu hacha o con los clones fantasma. Si lo haces correctamente recibirás un beso de la beba y pasarás al siguiente nivel. El nivel 3 es el nivel del río y es uno de mis favoritos. Es un nivel dinámico donde tu habilidad será puesta a prueba a cada momento. Independientemente del nivel que juegues Joe y Mac, el nivel del río es muy desafiante. Los jefes de este nivel son los peces espada, a los cuales puedes matar más fácilmente con el fuego.
Es importante que llegues armado con el fuego para poderlos matar fácilmente. Dispárales en cuanto salten y cuídate que no te toquen, son muchos pero son fáciles de derrotar. Si ya llevas el fuego para hacerles de frente será mucho más fácil. Si lo haces correctamente recibirás otro beso y a seguir adelante. El nivel 4 me recuerda mucho al nivel descendente de los Battletoads. Si has jugado Battletoads me darás la razón, aquí trata de recuperarte y comer lo más posible. Es importante que aquí tomes la rueda, ya que la rueda es el talón de Aquiles para el jefe que viene. Con la rueda reviéntale la cabeza al dinosaurio y espera a que esté a un buen nivel para que con el doble salto y la rueda le pegues. Como podrás ver, el boomerang o el fuego no son tan efectivos contra este dino como lo es la rueda, pero si no alcanzas a tomar la rueda, el hacha de piedra es la segunda arma más efectiva. Si lo haces correctamente, recibirás otro beso y salvarás a otra beba. Ahora en el nivel 4 encontrarás lava y rocas al por mayor. El mejor consejo que te puedo dar para llegar a salvo hasta el final es que te pongas bien al tiro con el doble salto. Como verás, dominar el doble salto es todo para tener éxito en Joe y Mac. Guarda cada una de tus vidas como si fueran oro. Lo ideal para matar a este anquilosaurio o a esta super tortuga con picos es usar la rueda o en su defecto el hacha de piedra. El fuego es muy poco efectivo, así como los clones fantasma. Lo ideal es usar la rueda y cuando se abalance hacia ti no saltes, simplemente colócate debajo de él de esta manera. No trates de saltar y nunca lo ataques por la espalda, ya que la única manera de hacerle daño es atacarlo por enfrente y a la cabeza. Break all the heartache, 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 all the heartache. La siguiente escena es la escena del hielo, es donde te enfrentarás al mamut. La piedra o el hacha de piedra es lo ideal para hacerle frente a este enemigo. Durante los primeros ataques te recomiendo que te pegues lo más que puedas a la esquina, ya que en la esquina el mamut en muchas ocasiones no podrá tocarte. Solamente cuídate de las rocas que caen y observa el patrón de este jefe. Si no tienes la rueda no te preocupes, el hacha de piedra y el doble salto son suficientes para derrotarlo. No le pegues en el cuerpo, ya que no lograrás nada. Que todos tus esfuerzos se vayan a golpearle la cabeza al mamut. El siguiente nivel es el cementerio de dinosaurios, donde también tendrás que cuidarte de los rayos. Este nivel visualmente es muy agradable de jugar y es de mis niveles favoritos. Te atacarán rayos, aves de rapiña y los barbones, así que ten cuidado de aniquilarlos a todos y comer todo lo que puedas. Al igual que con el tiranosaurio Rex, te recomiendo que uses la rueda o el hacha de piedra para poder derrotar el esqueleto de tiranosaurio. Este jefe es relativamente fácil si lo atacas desde la plataforma y tu compañero, si lo juegas de a dos, que tu compañero lo ataque desde el piso.
Al aniquilarlo puedes decidir qué camino tomar, si el A o el B. Cualquiera de los dos está difícil y a mi gusto no hay camino más papita, y menos en este nivel donde estamos ya por terminar Joe y Mac, así que elige sin discriminar. Rayos, aves de rapiña, peces gato, todos te atacarán furiosos para evitar tu paso hacia el jefe final. Pura habilidad es lo que necesitas para pasar este nivel, sobre todo si estás jugando el nivel ampliado. Aquí, si tomas la rueda, te será más fácil derrotar a los enemigos. La rueda siempre ha sido mi arma favorita. En este nivel, el jefe final es una serpiente gigante a la cual matarás golpeándole la cabeza con la rueda o con el hacha de piedra. Con cualquier otra arma puedes matar a este jefe, pero te costará el doble de trabajo. No trates de destruir a los cavernícolas que vuelan con el pedrocóptero. Trata de esquivar sus ataques si lo juegas solo, pero si lo juegas con un compañero, que el compañero se encargue de destruir los pedrocópteros mientras tú le pegas en la cabeza al viborón rosa. Si lo haces correctamente, entonces habremos llegado al último nivel dentro de las entrañas de un monstruo. Aquí nos enfrentaremos al jefe final del juego. El jefe final es una especie de troll gigante, quien es el líder de los cavernícolas que secuestraron a las bebas de tu aldea. Pégale al corazón. El corazón que cuelga es el punto más asqueroso y más débil del jefe final. Como tip te puedo compartir que si juegas con un compañero, que uno se encargue de hacerle frente al jefe troll mientras el otro dispara indiscriminadamente al corazón colgante. Las mejores armas para derrotar a este jefe son la rueda, obviamente, los clones fantasma y el boomerang. También, si no alcanzaste a tomar ninguna de estas armas, no te agüites, el hacha de piedra es muy efectiva. Mantén tu distancia, espera a que esté fijo y dispárale mientras tu compañero se centra en destruir el corazón colgante. Este juego lo pasamos con la pluma o con la piedrita esta, pero no te recomiendo usar esta pluma porque no es un arma buena en general, es la peor arma de todas, pero como somos superhéroes podemos matar a cualquier jefe con cualquier arma. Y ya hemos destruido a todos los barbones morbosos y al jefe troll, y ahora podemos volver a nuestra aldea con todas las bebas, pero si escoges mal en el final te esperará una desagradable sorpresa con la gorda, que no te la diré para no spoilearte el final al 100%. Y esto es todo por el día de hoy, espero que te haya gustado este video y si te gustó el contenido, si lo has encontrado útil o interesante, comparte este video con un amigo o con una amiga a quien también le gusten los videojuegos de plataformas o a quienes hayan jugado alguna vez Joe y Mac. Si eres fan de Joe y Mac o eres fan de los juegos de plataformas, te prometo que pasarás horas de diversión con este fabuloso juego. Yo soy su amigo el Dr. Crypto y me despido de todos ustedes deseándoles lo mejor de la vida y nos vemos en el siguiente videoprograma si el creador del universo así lo desea.